yo le quiero agradecer mucho a la Facultad de Agrobiología y también a la Asociación de Egresados, al comité organizador, que me permitan participar y comentarles la visión que tiene México, que ha tenido México en años pasados sobre el cambio climático y el impacto que va a tener en el aguacate y las alternativas que podemos buscar. Aquí tenemos una imagen un poco enredosa de lo que es la atmósfera. Todo esto es la atmósfera. Tenemos el Sol y tenemos esta línea que es la línea de la Tierra. Aquí vemos Italia, aquí vemos España, etc. Entran los rayos del Sol y tanto el mar como la Tierra rebotan los rayos del Sol de manera natural. Pero si nosotros le estamos echando humo, máquinas, carbón vegetal, incendios, transporte, industria, acero, comercio, aviones, vamos generando una franja de humo alrededor o junto con la atmósfera. Y esa franja de humo evita que mucha de la energía que nos manda el Sol, energía lumínica, en lugar de salir, rebota y se queda en la Tierra. Y esa capa, que tiene 600, 800, hasta 1000 kilómetros de ancho, es una burbuja que está cubriendo todo el planeta Tierra. Entonces, eso está generando, esta burbuja está reteniendo la temperatura, y al momento de retener la temperatura, está generando calentamiento global y se cambian los patrones del clima. Y el clima no es igual, ya lo había dicho el doctor Guillén, lo acaba de decir el doctor Barrientos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el mundo? A eso me voy a referir un poquito en torno al cambio climático. Primero, las Naciones Unidas, México y todos los 195 países que pagan cuotas a Naciones Unidas tienen acceso a una serie de privilegios, y Naciones Unidas saca un libro, ustedes lo pueden consultar en internet. Desde los años 80 ya había evidencias científicas que había alteración de patrones del clima, ya había cosas que estaban fuera de su lugar. Entonces la ONU crea una Convención de Cambio Climático. Aquí dice Convención de Cambio Climático en inglés, y tiene un nombre muy complicado: Naciones Unidas de la Convención Marco del Cambio Climático. Como estaba muy largo y nadie se lo sabía, todos le pusieron, ¿sabes qué? Ponle la Convención del Clima. Y ahí vamos a empezar a trabajar ya con todos los países. Todos los países levantaron la mano y dijeron, ¿sabes qué? Pues a nosotros nos está pegando con regiones desérticas, a nosotros en pérdida de biodiversidad, pegando en la agricultura, etc. Y entonces pasamos a una segunda etapa que fue crucial, que fue la adopción del protocolo de Kioto. Ustedes han de decir que será Kioto una poción mágica, un hombre misterioso. Es una ciudad en Japón. Y Kioto, ahí se realizó una COP, una conferencia de las partes. En 1995 ya había evidencias muy claras de los cambios del clima, y se realizó una conferencia de las partes. La conferencia de las partes es conferencia de los países, pero en inglés party es parte, partido, país. Party también es fiesta, entonces pues había países que hacían más fiesta que negociación, pero se trataba de llegar a negociaciones, y Berlín, Alemania, les dice a los países, a ver, vámonos juntando. Primero los países industrializados, los que tiraron más humo, los que empezaron el despapalle aquí en el planeta, ustedes son los primeros responsables. E inician los compromisos de estos países industrializados, estableciendo metas de reducción de emisiones. Ok, yo sí, la verdad, quemé muchísimo humo, generé en mis fábricas, en incendios, en aprovechamiento forestal, etcétera, con diferentes mecanismos, y estoy dispuesto a reducir las emisiones con respecto a cierto año.
2 años después se realiza la conferencia de las partes, se reúnen ya 155 países en Kioto, Japón, y ahí se toma una conclusión. Se adopta el protocolo de Kioto para reducir el 5% de emisiones de países industrializados. A México le dijeron, oye, ¿tú le entras? No, pues yo qué, yo no soy Estados Unidos, yo no soy Inglaterra, yo no soy Alemania, yo no soy Australia, yo no soy Rusia. Sí producimos petróleo, pero nosotros no generamos esa cantidad que ustedes han generado. Y una vez que se firma, es un compromiso legalmente vinculante. Ese es una forma, son términos legales en donde tú no puedes decir, sí, yo como secretario del medio ambiente, sí, yo le entro. No, tienes que traer el acuerdo al Senado de la República para que se vote y se apruebe. Y entonces México aprueba como país que sí vamos a empezar a comprometernos a hacer las cosas mejor y a contaminar menos el planeta. En el origen del cambio climático, y aquí me tocó participar, fue parte de mi trabajo, en cumbres mundiales, cerca de 5 o 6, pero en reuniones en China, en la India, en Europa, en Estados Unidos, donde tocara. A veces tocaba bien, a veces era en África, en lugares donde casi ni había agua potable, pero donde fuera teníamos que llegar a una conclusión. Y entonces comenzaban las peleas entre los países se peleaban, los representantes. ¿Quién es el culpable? ¿Quién comenzó? Entonces unos decían, no, pues que pague Inglaterra, que pague Estados Unidos, que pague Australia, que pague Rusia, ellos han quemado un chorro de petróleo, nosotros pues, tenemos pura selva, nosotros ¿qué tenemos que ver? Entonces se llegó a la primera conclusión. Todos tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Tenemos que pensar globalmente en el planeta, pero tenemos todos que actuar localmente. Uruapan, Charapan, Cherán lo está haciendo, Tingambato lo está haciendo, Nuevo San Juan lo está haciendo, pero lo están haciendo muchas culturas, países, ecosistemas y lugares del mundo. Otros no, también hay que decirlo. Entonces las cumbres mundiales de cambio climático deben implicar mayores compromisos de todos los países y cumplirlos. No es fácil porque cuesta miles de millones de dólares empezarle a cerrar a las válvulas de petróleo y abrir nuevas fuentes de energía, a conservar el bosque. En este caso es lo que nos toca a nosotros en Michoacán, en la zona de Uruapan, en la franja aguacatera. Es, como decía el doctor Guillén, ya no más expansión. La gente quiere hacer más dinero a través de la expansión y el ecosistema ya no nos está dejando porque ya se transformó y el mercado ya no nos da para más expansión. Tenemos que trabajar, como decía el doctor Guillén, en productividad, incrementar el número de toneladas por hectárea. La República Dominicana nos dobletea, ellos sacan en promedio 20 toneladas por hectárea y nosotros no podemos cuando todos ustedes están preparados para lograrlo. Algo está fallando ahí. Finalmente, México representa a la región de Latinoamérica en 2010. No todos los países se comprometen a tener una cumbre mundial. ¿Por qué? Pues nosotros en Cancún recibimos a 20,000 delegados, es decir, 20,000 representantes de 195 países y conseguirles pues, que sea hoteles, transporte, comida, mesas de negociación, salas, etcétera, etcétera. Pero esto requirió un año, año y medio de trabajo, de estar visitando los países clave, como China, como India, como Estados Unidos, decir, oye, no me vas a hacer el desaire ni me vas a tirar los acuerdos, me vas a ayudar y no te pongas en contra, porque si no, entonces, ¿para qué hacemos una cumbre? Finalmente, México puso el concepto de fondo verde, una caja, literalmente un banco, un lugar en donde los países desarrollados dejen su dinero y le pasen el dinero a otros países que están en desarrollo. Puede ser Guatemala, puede ser Nueva Guinea, puede ser Sudáfrica, puede ser la República del Congo, puede ser la Amazonia, y entonces recibir los beneficios de ese fondo verde
para empezar a adaptarnos al cambio climático y frenar un poco ese cambio climático. En la siguiente quiero mostrarles qué es el IPCC. El IPCC es el Panel Internacional de Cambio Climático. Hay más de 800 científicos de todo el mundo, algunos mexicanos por supuesto, que han trabajado en integrar toda la información académica, científica, para demostrar que el cambio climático sí existe. Estos casi 1000 personas recibieron el premio Nobel en el año 2007 y la ONU seguía por ellos para tomar decisiones de tipo científico y saber que lo que estamos diciendo sí existe. En la siguiente lámina, les pongo esta lámina ¿por qué? Porque el expresidente Trump de Estados Unidos decía: el cambio climático no existe, eso no es cierto, son mentiras, eso no es realidad. Pero aquí nos dice esta gráfica con mucha claridad que aquí hay un mamut, un mastodonte. La última glaciación duró 10.000 años y no hubo cambio de temperatura. Después termina la glaciación, en el año 8000, más o menos 8000 antes de Cristo, comienza la agricultura, el auge de Mesopotamia, ya andan los vikingos recorriendo el mundo, llega la Edad Media, etc. Y la temperatura en 10.000 años prácticamente no tuvo mayores cambios. A partir del año 70, 80, se empieza a disparar la curva de la temperatura, no en Uruapan, no en Apatzingán, no en Lázaro, no en Chihuahua, en todo el planeta. Evidentemente, donde hay bosque, el cambio es menor. Donde hay selva conservada, el cambio es menor. Incluso en áreas arboladas como son las huertas, el cambio es menor. No quiere decir que esté bien la deforestación. Me refiero a que en las ciudades los incrementos de temperatura llegan a ser hasta de 6 grados con respecto a bosques y selvas que puede ser de 1 o 2 grados. Pero de todas maneras, el incremento ha sido mundial, no es un efecto de aguacateros, ni de los berries, ni de nada, es un efecto de lo que ha hecho todo el mundo. ¿Y quiénes son los que más contaminan? Pues vámonos por partes. Aquí China contamina el 28% de toda la contaminación de gases de efecto invernadero del planeta. Estados Unidos el 15%, la India el 6%. México, ¿con cuánto aporta? El 1%. Entonces ahí me decían, pues si es el 1%, pues qué, no hay que hacer nada, hombre, ya hay que seguirle así como vamos. No, todos tenemos que hacer algo por el cambio climático, porque el efecto sobre alimentación, agricultura y sobrevivencia va contra nosotros. Entonces el trabajo ha sido integrarnos, a sumar a todos los países para que haya nuevamente trabajos importantes para hacerlo. Y la pregunta que nosotros tenemos es, ¿hay evidencia? Esta señora se llama la señora Harlem Brundtland, es una señora noruega, maestra como ustedes, como nosotros. Yo también he sido maestro, y ella enseñó en su salón que hay que definir las actividades del ser humano sin limitar las generaciones futuras. Es decir, inventó el término de sostenibilidad o sustentabilidad. Que la huerta del abuelo se la deje al hijo y el hijo se la deje al nieto, pero que la huerta ni se acabe el agua, ni dañe el bosque, ni dañe la tierra, ni destruya todo el ecosistema. Entonces, ella en el 1987 presentó este informe y se hizo tan famosa que después fue presidenta de la ONU y después trabajó en la ONU por muchos años. Yo tuve el honor de conocerla y me hizo una pregunta: oye, ¿tú eres de México? Le dije, pues sí, soy de México. Me dice, te quiero hacer una pregunta. Dije, es una científica, esa sí me va a barrer. Y me dice, ¿cómo se hacen las enchiladas? No, le dije, pues tampoco te la va a poder responder, porque pues ella vive en Noruega, ya entre los terrenos y entre la nieve.
Y le dije, pues mira, lo más fácil es que vayas a una tienda y compres un paquete como de cornflakes, pero ya vienen las enchiladas hechas. Ya le echas agua y la revuelves para tu Navidad. Pero ella ha sido un referente mundial. Voy a mencionar otro referente que le da un empujón durísimo a la próxima reunión mundial, la Santa Sede. El Papa Francisco dice, ¿sabes qué? Yo quiero mandarle un mensaje a todos los hombres de buena voluntad. No hablo de católicos, no hablo de cristianos, no hablo de religión, no hablo de nada. A todos los hombres de buena voluntad les digo, vamos a abrir espacios de diálogo porque falta decisión política de los gobiernos que permitan llegar a acuerdos de gobernanza mundial. Ya presentó uno en el 2015 y se juntaron 80, 90, 100 países y dijeron, tú mero diles, dile a Rusia, dile a Estados Unidos, dile a China, dile a India, dile a los que están contaminando, a los que están acabando con la selva de la Amazonia. Entonces ahora se espera que con esta nueva exposición de motivos ya muy bien fundamentada, ya no es nomás un exhorto, sino pone las bases, nos pide a los gobiernos, pero a los sectores, no solamente que combatamos el cambio climático, sino también la pobreza, porque la pobreza va con el cambio climático. ¿Quiénes van a ser los más afectados con el cambio climático? El 30% de la población de todo el mundo vive en las costas. Imagínense Acapulco inundado, Cancún, Mazatlán, Nueva York, Londres, miles de países, miles de ciudades, el 30% están en ese problema. ¿Y qué consideraciones finales? Ya nos estamos acercando. Hay un libro que se llama La economía del cambio climático en México, la pueden checar en internet. Dice, el cambio climático es un fenómeno continuo, no se va a acabar mañana. De largo plazo, es decir, puede durar hasta 100 años si le echamos ganas, y va a ser global. Va a ser en el polo norte, en el polo sur, el Ecuador, el trópico, los bosques de alpinos, a todos nos va a pegar. Tiene un nivel de riesgo elevado. Ya los dos doctores que me precedieron nos hablaban de los riesgos, de cómo se están moviendo las plagas y enfermedades de rápido. Yo me dediqué al cultivo del aguacate como productor, como cultivador, y nosotros fumigábamos cada 3 semanas, 2 semanas y media, después cada 8 días, porque llegaba la araña y con ciclos rapidísimos ya estaba inundado todo el rancho, y así van todos los insectos y las plagas. En la agricultura los efectos son crecientes y se incrementan exponencialmente, es decir, no va a subir un poquito, sino va a ser 1, 2, de 2 a 4, de 4 a 8, y se va a poner muy complicada la situación agrícola. Es relevante en el ingreso del sector aguacatero. ¿Por qué? Por lo que ya decía el doctor Guillén, por lo que ya decía el doctor Barrientos, se va a empezar a hacer diferentes escenarios y la seguridad alimentaria en general va a estar canija. Ahorita la producción de maíz en el país, en el norte, están en sequía total. A nosotros nos salvan los huracanes. ¿Por qué? Porque sigue cayendo agua ahora en octubre, ellos no. Proseguirá el calentamiento global, habrá más tormentas, ciclones o huracanes. Los huracanes que nos han llegado son grado 4, cuando llueve, llovizna, 8 días, 5 días. Cuando llegue un huracán grado 6, grado 7, que arranque, levante árboles, tire casas, desborde los ríos, etcétera, ahí lo vamos a ver realmente difícil y se va a reducir la disponibilidad de agua. Ustedes, los que son aguacateros, ya saben que estos meses de marzo, abril y mayo estuvieron duros para el riego y para mantener los árboles y las inundaciones o eventos extremos como ventiscas. En la siguiente, elemento 1, ¿cómo podemos realmente detener o frenar de manera barata el cambio climático? Es dejando de quemar petróleo y tener energía eólica. Nuestro istmo de Tehuantepec es uno de los lugares con mayor potencial de todo el mundo, de todo el planeta. Entonces las grandes industrias ponen ahí los aerogeneradores y un cable a la Ciudad de México, a Monterrey, a donde estén sus empresas, y de ahí se surten.
de energía solar, México es campeón, salvo algunos rumbos como aquí o Chiapas, que tienen días nublados. De todas formas, ya las celdas solares, aunque estén nublados los días, generan energía solar. Y la energía de las mareas. Las Baja Californias, la marea sube hasta 7 metros y baja en el día y la noche. Eso genera una cantidad de energía, y estas energías pueden ser hasta 70% más baratas que la luz que nos da la Comisión Federal de Electricidad, quemando petróleo o combustóleo en el peor de los casos. Y dice un especialista, Gabriel Cuadri, un economista, un doctor, que debemos de dejar el 30% del petróleo guardado ya para emergencias, pero tenemos que movernos con energías limpias. Aquí les paso una bella fotografía de nuestra águila real, el escudo nacional, la bandera, las monedas, los billetes. En el año 2012 teníamos registradas 50 nidadas, 60 nidadas de águila real en estado natural. Zacatecas, Hidalgo, Chihuahua, incluso Michoacán, etcétera. Pero no hay mucho. ¿Qué pasa si perdemos nuestro escudo nacional? ¿Qué pasa si se extingue el águila real? Es una pérdida irreversible en el planeta. Y hablando de países megadiversos, los países megadiversos son estos que están en verde. Aquí está nuestro querido México, algunos de África, otros de Asia y Australia. Aquí es donde hay más biodiversidad en mamíferos, anfibios, aves, reptiles, insectos, etc. Pero fíjense, el 6% de los pueblos indígenas preservan el 70% de la biodiversidad mundial. Esto lo dice la ONU, no lo digo yo. Entonces, resulta que los realmente inteligentes, los que están espiritualmente vinculados a la naturaleza, son estos pueblos indígenas, son los que conservan verdaderamente los recursos naturales. Y a ellos les debemos. ¿Y por qué pongo esta gráfica? Porque la mayoría de ellos viven en pobreza. El exceso de confort, de vida, de lujos, de excesos de todo tipo, es lo que ha arruinado también al planeta. Aquí, ya casi para terminar, quiero ponerles este triángulo que está medio complicado, pero la clave está en estos dos párrafos. Menos del 1% de la población mundial, les recuerdo que para este año 2023 somos 7.900 millones de personas. 7.900 millones de personas en todo el mundo. De ese 7.900, el 1% poseen el 45% de la riqueza del mundo. O sea, los ricos, de los meros ricos en todo el planeta. Mientras que el 71% de la población tiene el 3% de la riqueza. Los pobres de los pobres de los pobres. Entonces yo le pongo aquí un signo de interrogación. ¿Qué no podríamos, entre otras cosas, ayudar para que, algunos sí lo hacen, algunas fundaciones sí lo hacen, pero no todos, ayudar a conservar la biodiversidad a través de fundaciones, a través de apoyos, a través de empleos, a través de etcétera? Claro que sí se puede. Y quiero tomar este tema del cambio climático como un tema de desigualdad, de que no hemos erradicado la pobreza, aparte de lo que nos va a pegar. Me voy a una muy buena noticia para todos los cultivadores de aguacate orgánico. Hay una nueva regulación en el mercado europeo en importaciones. La Unión Europea son 28 países: Inglaterra, España, Francia, Dinamarca, etcétera. Y dicen, vamos a frenar las importaciones de 7 productos: el aceite de palma, con el que hacen las galletas Emperador, el cacao para el chocolate, el café, el caucho, el hule natural, el ganado, sean vacas, sean borregos, sean chivos, sean puercos, ganado, madera tropical y soja o soya, y sus derivados si proceden de áreas ilegalmente deforestadas. Es decir, si yo tiré el monte para meter algo y lo quiero exportar a Europa,
Ya el 1 de enero del año 24 va a ser un año nuevo medio amargo para muchos, porque ya no van a poder exportar a Europa. ¿Por qué no está el cacao? El aguacate, perdón, pues la salvamos. A mí me encargaron en un proyecto que hiciéramos contacto con FAO y empezamos a mandar lo que sí se estaba haciendo en pro del medio ambiente y empezamos a entregar elementos. No sabemos qué sucedió, nadie se adorna ni nadie dice nada, pero nosotros estamos aquí en la rayita, el aguacate, sea orgánico o no, estamos en la rayita, pero el aguacate orgánico ayuda muchísimo a generar esta línea, porque la mayor parte de demanda de aguacate orgánico es de la Unión Europea y Japón va por el mismito camino. También quieren ya orientarse hacia allá. Falta que nos avise Estados Unidos y Canadá que también quieren incrementar y por ahí va a ser. Mi duda personal es por qué no se ha incrementado, porque dependemos de demanda y dependemos de oferta. Si la demanda no se incrementa, pues ahí estamos con el 9, 10, 12, 13%, parece que va creciendo la tendencia. Y las conclusiones para esta próxima conferencia de las partes este año, en diciembre, va a ser en Qatar, un país 100% petrolero, y Naciones Unidas y la Convención del Cambio Climático nos dice en un reporte preliminar del 8 de septiembre, ¿qué creen? Que en la COP que hicimos en 2015, los acuerdos de París de bajar la cantidad de contaminantes no se está cumpliendo. Se está incrementando la temperatura mundial más rápido de lo que tenía previsto todos los científicos. Del estado de Michoacán, desde el estado de México a Jalisco, hay unas 550,000 hectáreas de bosque de pino encino, todavía. Pero no quiere decir que eso sea suficiente, tenemos que pagar por cuidarlas para que ellos sean nuestro abrigo de las huertas, tanto orgánicas como convencionales. Sujetarse a las nuevas regulaciones de cadenas de custodia. Si Europa nos aplica la regla de que el que desmontó no puede exportar, de ahí se va a hacer una tendencia mundial y entonces sí nos vamos a ver en serios problemas. Y lo que decía mucho el doctor Guillén, incrementar mucho la investigación en nuevas variedades resistentes al cambio climático, a huracanes, a altas temperaturas, a meses de sequía, a ventiscas, y cuidar el equilibrio de mantos acuíferos, porque dicen, si hay sequía, pues le echamos más pozos, y más pozos, y más pozos. Así está el Bajío, y ya están sobreexplotados, ya están a 800, 900 metros. Nosotros todavía dependemos en gran parte de la lluvia. Y dar especial énfasis a la adaptación en variedades orgánicas, productoras de aguacate, y mostrar tendencias a mercados internacionales. El mercado internacional, sobre todo el europeo, valora muchísimo el aguacate orgánico. Y cierro con esta última lámina. Fíjense lo que está haciendo la FAO. La FAO es la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Y ellos van a iniciar el muestreo de kilos de agroquímicos por hectárea, por año, en cultivos de exportación para la Unión Europea. Y esto abre una ventana importantísima al aguacate orgánico. Si el aguacate orgánico demuestra que todos los insumos son naturales, biológicos y de buen origen, no van a tener ese freno. Si yo llevo la agricultura convencional y en mi bitácora que tengo de uso de agroquímicos pongo la cantidad de kilogramos de agroquímicos, voy a empezar a tener un cierre de mercado. Se me va a empezar a cerrar el mercado. El aguacate de exportación es el 2% a Europa, no significa mayor cosa, pero si se hace una tendencia mundial, ya de ahí nos vamos a quedar detenidos. Deben instrumentarse diversos procesos de adaptación para variedades y métodos de riego todavía más eficientes, incorporar nuevas tecnologías de agua, polinización, insumos de origen biológico, que es esto básicamente, y conservación de suelos, y finalmente los mecanismos de adaptación pueden reducir los impactos del cambio climático, pero no van a ser suficientes. Es decir, la última frase es, estamos a unos
años, a 10 años del no retorno. Si llegamos al 2033 y no resolvimos el cambio climático, va a ser un problema para los hijos y nietos. Y nos van a decir, bueno, me dejaste rancho, me dejaste cuenta bancaria, me dejaste una casa, no hay bosque, no hay clima, no hay lluvia, ¿qué me dejaste? Y ahí todavía nosotros somos los responsables. Y bueno, no sé si puedan pasar la última. ¿Quién será el primero afectado por el cambio climático? Ahí está la respuesta. La flora y la fauna tienen más años que nosotros de evolución, de adaptación, viven en ecosistemas. Nosotros vivimos en nuestra casita, protegidos con cobijas, ventanas, puertas. El ser humano es el primero que va a salir cuando el mundo es y diga, ya no soporto más. Nosotros vamos a ser los primeros afectados. Entonces el tema del cambio climático no es de científicos ni de ideologías, es de sobrevivencia, alimentación, agricultura y mantener el planeta en equidad, ayudando al sector que más lo necesita, que son entre otros los que cuidan la biodiversidad. Yo les agradezco mucho estos momentos y pueden dejar sus preguntas escritas y yo se las contesto por correo, o si hay tiempo de preguntas, adelante.